la palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Como siempre, es un gusto acompañar a todos nuestros amigos a través de esta radio, a través de www.caminoestereo.com, en Santander 91.6 FM en la banda local. Esta palabra, le recordamos como siempre que queda alojada allí en nuestro sitio web www.caminoestereo.com a manera de podcast, pero también en el portal de YouTube para que escuches esta palabra y para que la compartas con otras personas, con otros amigos. Hemos estado hablando acerca del jardín del Edén en programas pasados, en cómo el enemigo siempre ha trabajado con la misma estrategia. Lo vimos en el programa anterior, en el podcast anterior. Y hoy queremos ver cómo esa vergüenza por el pecado que comete Adán y Eva, por el engaño de Satanás, ellos caen en vergüenza, porque el pecado trae vergüenza. Esa vergüenza es porque han perdido la santidad. Y vamos a hablar un poco acerca de eso, de la santidad de Dios, enfocándonos en lo que hemos visto, por ejemplo, de Adán y Eva. Recuerdo ahora el texto bíblico donde el Señor está en el lago de Genesaret, dice la Biblia, exactamente en Lucas capítulo 5, y la gente se agolpa sobre él para escuchar la palabra de Dios. Dice la Biblia que él ve dos barcas que estaban cerca a la orilla del lago. Allí están los pescadores. Ellos terminaban su labor, estaban lavando las redes. Y el Señor Jesús entra en una barca que dice la Biblia que era de Pedro, de Simón. Y le dice el Señor que la lleve un poco más de la orilla para él poderse sentar allí y predicar desde ahí a la multitud que estaba en la playa. Y cuando terminó de hablar, terminó de predicar, él le dice a Pedro que bogue mar adentro y que intente lanzar sus redes para pescar. Pero Pedro, que es un pescador muy preparado, curtido en ese trabajo, le dice: Maestro, hemos trabajado toda la noche. Toda la noche hemos estado tratando de pescar y no hemos podido pescar nada, pero en tu nombre voy a echar la red. Y dice la Biblia que cuando hizo esto, una cantidad de peces llenaron su red y la red se rompía. Entonces ellos se aperciben y llaman a los de las otras barcas para que les ayuden y llenan ambas barcas, dice la Escritura, de tal manera que se hundían. Y cuando Pedro ve evidentemente que esto es un milagro, él cae de rodillas delante del Señor y le dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ese es el verso clave. Él se postra, le dice: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Y así es como nuestra culpa, estimado amigo, y nuestra pecaminosidad nos hace sentir incómodos en la presencia del Señor. Pedro se sintió incómodo porque sintió esa presencia tan especial de parte del Señor y sintió su bajeza por el pecado, ¿verdad? Se sintió incómodo en la presencia del Señor Jesús. Cuando uno se siente incómodo con pecado, que lo quiere esconder, uno busca algún refugio, algún lugar donde ocultarse, alguna defensa que nos cubra de lo que hicimos, ¿verdad? Cuando uno lee, estimado amigo, el Antiguo Testamento, en Génesis, uno lee acerca
de un texto extraño, que uno encuentra en Génesis, y es referente a Noé. Y muy poco se predica acerca de esto, pero como hablamos de nuestra santidad y queremos hablar de nuestra santidad, registremos un momento lo que ocurrió con Noé. Esa expresión noble de fe, de verdad, que caracterizó la vida de Noé, que acudió al llamado del Señor, que construyó el arca, que junto con su familia se refugió allí de los estragos de la lluvia, del diluvio. Luego viene un episodio como desagradable, cuando uno registra en la Escritura, exactamente en el capítulo 9 de Génesis, en el verso 20, uno lee que Noé comienza a labrar la tierra después del diluvio. Noé planta una viña. Noé bebe del vino de esa viña y se embriaga. Y dice la Biblia que él estaba desnudo, estaba descubierto en medio de su tienda. La tienda de los judíos en ese entonces, del pueblo de Dios. Eran unas carpas, no eran casas, eran tiendas. Y Cam, padre de Canaán, dice la Biblia que vio la desnudez de Noé. Y cuando él ve la desnudez de Noé, él sale y se lo cuenta a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet toman ropa, la ponen sobre sus hombros y empiezan a andar hacia atrás, cubriendo la desnudez de Noé, su padre, teniendo vueltos sus rostros, tapada su cara, y así ellos no vieron la desnudez de su padre. Cuando Noé se despierta de su embriaguez y sabe lo que ocurrió, le cuentan lo que ocurrió, lo que había hecho su hijo más joven, él maldijo a ese hijo, dijo: maldito sea Canaán, va a ser siervo de sus hermanos. También dijo Noé: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo, y engrandezca Dios a Jafet su otro hijo, y que Jafet habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Esa historia tiene, cuando uno la lee, tiene como un tinte extraño, ¿verdad? No sé si la habías leído o no. Es más, esa historia ha sido sujeta a especulaciones. Esa extraña historia de Noé, cuando se embriaga, se queda dormido en su tienda, sin ropa, desnudo, hasta el punto que se acuesta desnudo, está ebrio, y uno lee en la Biblia que su hijo entra en la tienda, ve la desnudez de su padre, y como que aparentemente sale a decirle a sus otros hermanos acerca de esa posición comprometedora en la que encontró a Noé, su padre. La Biblia dice: vio la desnudez de su padre. Él no cubre la desnudez de su padre, sino que sale a contar, a publicarlo. Pero los hermanos de él no participan de ese acto de Cam, de mirar abierta y escandalosamente el pecado de su padre. Él no lo cubre, él sale y lo publica. Pero Sem y Jafet no tienen la misma actitud, ellos traen ropas. Y la Biblia describe que ellos distribuyen entre ellos las ropas, entran en esa tienda donde está Noé, caminan de espaldas para no ver la desnudez de Noé, y lo que hacen, o lo que hace pensar que en realidad era un pecado visto por Dios, es que ellos lo hacen con mucha prudencia, que actúan con mucho cuidado para no mirar a su padre que está expuesto, desnudo allí, está avergonzado y está humillado porque hay desnudez. Esos hijos de Noé tienen la gracia de cubrir a su padre.
Eso fue un cubrimiento, no un encubrimiento. Ellos no encubren un pecado, ellos lo cubren. No un encubrimiento por el pecado, sino que ese acto que tienen allí estos dos hijos es una muestra desde ahí ya y desde mucho antes de la gracia de Dios. Y ellos van y toman una manta de la ropa, caminan de espaldas, cubren la desnudez de Noé. Cuando Noé se despierta se da cuenta de eso que ha ocurrido, de eso necio que ha hecho de embriagarse. Entonces Noé pronuncia esa maldición que acabamos de nombrar. ¿Pero qué es todo eso? Encontramos en muchos pasajes de la Biblia y aún de literatura judía acerca de la desnudez humana y cómo la desnudez dentro de Génesis, de la Escritura y de otros escritos judíos es sinónimo de vergüenza, de humillación. Cuando uno lee al final del capítulo 2 de Génesis, donde se ha contado la historia de la creación de Adán y Eva y la unión de ellos dos, hasta que se convierten en una sola carne cuando se conocen, cuando engendran, hay un comentario al final de ese capítulo 2. Uno lee al final de ese capítulo: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se va a unir a su mujer y los dos van a ser una sola carne. Y luego viene una afirmación ahí pegada, que dice: y estaban desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban. Hace algunos años se escribió y se habló acerca de varios artículos donde se hablaba acerca de una revolución en la manera de vestir y una revolución del cuerpo humano, contando los diferentes medios de comunicación la tendencia que estaba tomando el ser humano por desnudarse o por vestir poco, con poca ropa. Estamos en medio de un mundo donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Nosotros no solamente usamos ropa, estimado amigo, por estética en el ser humano, sino porque en nuestro corazón está la marca de eternidad a través de la conciencia, y en realidad el hombre a través de los años se ha vestido. Pero la mente tergiversada y pecaminosa ha intentado poner de moda y en tendencia la desnudez que no es buena dentro del marco de la Escritura. Cuando uno ve Génesis, que Dios crea al hombre y a la mujer y los junta para que empiecen a procrear, a llenar la tierra, ellos están desnudos. Ellos fueron creados desnudos. No estaban avergonzados de su desnudez, dice la Escritura. Estaban cómodos. Y la pregunta que uno hace es: bueno, ¿pero qué ocurrió? En el capítulo 3 de Génesis uno lee ese relato bíblico de la caída. Y si uno lee con detenimiento, por ejemplo, en el verso 6 de ese capítulo, se describe lo que ve la mujer en el árbol, que ve la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y toma de su fruto y come, y dio también a Adán, y él come de ese fruto también, y son abiertos sus ojos, y ambos, dice la Escritura, que conocen que estaban desnudos. Y dice la Biblia que entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero luego dice la Escritura que oyeron la voz del Señor, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre, Adán, y su mujer Eva se esconden de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Pero dice la Biblia que
Jehová llama al hombre y le dice: ¿dónde estás tú? Y él responde: oí una voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y el Señor le responde y le dice: ¿pero quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Luego, por supuesto, toda la respuesta que la mujer me hizo comer y me metió en esto y que la serpiente nos engañó, las excusas que fueron dadas, pero uno puede ver en ese encuentro, en ese episodio, el enfoque medio dramático en el cambio de condición de la actitud humana de esa desnudez. Esa primera experiencia que Adán y Eva tienen con el pecado los lleva a tomar conciencia de la desnudez. La primera reacción que ellos tienen es una experiencia de vergüenza, una experiencia de culpa. La culpa provoca vergüenza y provoca humillación, y no hay nada, estimado amigo, que protejamos más cuidadosamente que nuestra reputación, porque hay un sentido verdadero y real, amado por nosotros mismos, el cual no queremos que la gente conozca, y es como cubrimos nuestra propia personalidad. Es decir, la tendencia del hombre es que nadie sepa cómo es realmente en lo secreto. Uno siempre tiene puertas en su casa, ¿cierto? Ventanas en su casa, cortinas en las ventanas. Pero nosotros estamos ahora en una era donde hay una obsesión con la desnudez, que en ninguna otra generación de la historia del mundo ha habido. La pornografía está por todos lados. Lo visual, lo sexual, lo morboso está por todas partes. En cada rincón vamos a ver una incitación a lo desnudo, a lo oculto, a lo pecaminoso. Hay un sinnúmero de oportunidades para pecar y para ver desnudez. Los estilos de vestimenta, por ejemplo, son cada vez más reveladores. En casi todas las ciudades del mundo se presentan actos de desnudez, donde la gente se desnuda para mostrarse a otra gente, y ese pecado aflora. Usted habrá visto que en actos deportivos la gente sale corriendo desnuda y entra al campo de juego completamente desnuda, y es una manera de demostrar rebeldía o protestar. Y este acto pecaminoso ha tomado unos tintes ya muy fuertes. Algunos dicen que hacen esto para manifestarse a favor o en contra de una causa. Se arriesgan a la humillación pública, a la desnudez del cuerpo humano que siempre estuvo cubierto. Ahora le llaman arte fotografiar a miles de personas desnudas en un lente fotográfico, y a eso se le llama arte y se le llama bueno. Esa gente, esas personas se arriesgan ellos mismos a la humillación pública cuando salen desnudos por la calle, manifestando su opinión. Pero hay una sensibilidad, así lo hagan por protestar, porque por eso lo hacen. Porque hay una sensibilidad al ser visto desnudo. Y esa sensación de desnudez todavía está en nosotros. Todavía nos avergüenza. ¿Por qué? Porque anhelamos un lugar donde podamos estar desnudos y estar sin vergüenza. Es en realidad lo que ocurre. Si hablamos de lo espiritual, el Señor ha provisto un lugar. Hablando del matrimonio, donde dos personas se pueden conocer uno al otro tal como son. Hay una razón por la que Dios requiere, por ejemplo, un
juramento solemne en medio de una relación. Todo el mundo desea que uno sea abierto, ¿verdad? Y la razón por la que la gente es cerrada es porque hay cosas que se ocultan. Por eso, qué importante es poder confesar el pecado. Todos desean que seamos abiertos. Y la razón por la que son tan cerrados es porque en realidad tratan de ser abiertos, pero cuando la gente revela sus propios pecados o los pecados más profundos, digamos que son aplastados, y por eso es necesario aprender a ser cuidadoso con la desnudez, pero también con la desnudez espiritual, la desnudez intelectual, la desnudez ética, física. Si uno observa a lo largo de la Escritura, a lo largo de la Biblia, por donde quieras mirar en la Biblia, esa experiencia de desnudez está relacionada con humillación. Cuando los ejércitos en el Antiguo Testamento capturaban soldados del ejército enemigo, a ellos se les exponía en cautividad y los llevaban desnudos. Porque un prisionero desnudo era un prisionero dócil. Una vez que se le había quitado sus ropas, se le había quitado la dignidad y era reducido a un sentimiento de impotencia. Cuando los romanos crucificaban desnudas a las personas. Es muy probable que el Señor Jesús haya sido crucificado desnudo. Fue hecho un espectáculo público delante de todo el mundo, delante de los ojos de aquellos que lo tenían como motivo de burla. Era un castigo en la antigüedad, despojar a las personas de sus vestidos. Ninguno de nosotros quiere caminar por las calles desnudo. Ninguno de nosotros desea que todo lo que alguna vez haya dicho o haya hecho sea expuesto ante el mundo entero. Lo que uno quiere es cubrir más que cualquier otra cosa la culpa, porque es la tendencia de la naturaleza caída. La primera experiencia de la humanidad con el pecado fue huir cuando Dios estuvo cerca. Adán y Eva, estimado amigo, huyen al bosque para cubrirse a sí mismos de esa desnudez. Lo que ellos estaban cubriendo, tratando de cubrir, no eran sus cuerpos en realidad, sino su culpa, porque era lo que sentían. Y cuando el Señor viene y les pregunta, ¿por qué se están ustedes ocultando? Adán le dice que era porque estaban desnudos y tuvieron temor. ¿Pero cómo sabes que estás desnudo?, pregunta Dios. Estabas desnudo ayer y no huiste. ¿Cómo es que ahora lo estás? ¿Comiste del fruto? La respuesta fue un sí. Ahora, eso es crucial. Eso es crucial. Porque uno, empezando a estudiar la Escritura, uno ve lo que Dios hizo. El Señor maldice a Adán, maldice a Eva, maldijo la serpiente, maldijo la tierra, maldijo el mundo que había caído en pecado. Dios no iba a negociar su santidad por Adán y por Eva, por la serpiente, por nadie. Pero en medio de todo esto, ¿qué más hizo Él? Dice la Biblia que hizo túnicas para Adán y Eva, que estaban avergonzados, atemorizados, humillados, caídos en pecado, y Él cubre la desnudez. Querido amigo, la gran tragedia de hoy en día es que la gente sigue corriendo, sigue ocultándose de la santidad de Dios. Pregunta, ¿eso te está ocurriendo a ti? ¿Eso me está ocurriendo a mí? Y se siguen ocultando de la santidad de Dios por temor a que sean encontrados desnudos delante de Dios. Lo que se han perdido es que todo lo que la Biblia trata, todo el simbolismo de la Biblia cuando describe la obra del Señor Jesús para nuestro bien, es que el Señor Jesús provee una cubierta a nuestra desnudez espiritual. Tú y yo sabemos que toda nuestra rectitud, dice la Biblia, es como trapo de inmundicia delante de Dios. Y nunca
podremos soportar la mirada de un Dios santo. Y tú tampoco podrás estar desnudo. Necesitas cubrirte, necesitas vestirte. Esa es la misma esencia del Evangelio, la cual hace al Señor Jesús amigo de los pecadores. Es que Jesús ha conseguido la perfecta santidad y la rectitud, la cual el Señor ha tejido en una túnica que Él ofrece para dártela, para cubrirte en la presencia de Dios, para que seamos cubiertos en su presencia con justicia. Entonces, una vez que estamos cubiertos por esa justicia de Cristo, podemos estar desnudos una vez más, espiritualmente estoy hablando, pero en la presencia de Dios, y no estar avergonzados. Mira la connotación tan profunda, porque aquí está lo neurálgico del mensaje de estos minutos ahora. Que podemos dejar de huir, que podemos dejar de ocultarnos, porque hemos sido adornados con la vestidura perfecta de la justicia del Señor. Y cuánto más si ponemos nuestra confianza en el Señor. Por eso hablamos de justificación, porque Él se presentó delante de Dios en nuestro lugar, nos justificó, nos presentó santos delante de Dios, porque Él estaba cubierto de su propia sangre. El hombre corre a tratar de mostrar su desnudez, porque siempre el mundo, el pecado, el enemigo, Satanás, la carne, querrán ir en contra de Dios. Y por eso se promulga, se enseña, se proclama que la desnudez es un espectáculo, que es arte. Y se hacen desfiles y fotografías y se cumplen con Guinness Records acerca de la desnudez. Pero en realidad el hombre huye de esa desnudez porque sabe que espiritualmente tiene que cubrir su culpa, porque no puede mostrarse a Dios como es, porque eso trajo muerte. Pero aquellos que han venido a Cristo, o que Cristo les ha seducido a su presencia y los ha alcanzado para salvación, ahora pueden estar desnudos en la presencia de Dios. Es por eso que el tiempo de intimidad con Dios es tan importante, querido amigo, porque es ahí, es en ese momento donde el Señor en realidad te ve como tú eres, donde te puedes desnudar espiritualmente. Por eso no pretendas ser perfecto en tu oración. ¿Recuerdas el ejemplo que el Señor Jesús daba acerca de los fariseos, los escribas, que les encantaba pararse en las esquinas? Les encantaba tocar trompeta para que todo el mundo les viera. Les encantaban las oraciones en voz alta, proclamando todo lo que ellos hacían para que los demás vieran. Querido amigo, cuando tú vienes a la presencia de Dios en un acto sincero, cuando tú vienes a la presencia del Señor, abriendo tu corazón, confesando tu pecado, desnudándote espiritualmente delante de Él, Él cubre tu desnudez espiritual. No tenemos que ocultar nada. Hay personas que oran y pretenden ocultar cosas delante de Dios y demostrarle cosas impresionantes a Dios, porque esa es su tendencia. Mira, podemos engañar a todo el mundo. Podemos engañar a nuestros pastores, a nuestros hermanos, a nuestros jefes, nuestros amigos, nuestros conocidos, pero a Dios jamás le podremos engañar. Que el Señor conoce nuestra desnudez realmente. Hay un término en la Biblia que ahora recuerdo que es coram deo. En la Biblia, en el original. Ese término coram deo significa delante del rostro de Dios. Y significa delante, estar delante de la presencia de Dios. Y lo que uno aprende hoy, de acuerdo a estos textos de Génesis con Noé y con Adán y con el mismo Pedro, cuando ve que es el mismo Señor el que está ahí, se siente avergonzado. Lo que hemos aprendido hoy es que no hay lugar en el que una persona desnuda esté más incómoda que en un coram deo, que es estando de la presencia
delante de la presencia de Dios, delante del rostro de Dios. Lo que queremos que entiendas hoy, estimado amigo, estimado oyente, es que así como los hijos de Noé hicieron todo lo posible para proveerle una cubierta a esa desnudez de Noé, su padre, ellos no inventaron excusas para la desnudez de su padre. Su padre había pecado, su padre había violado la ley de Dios, pero los hijos no estuvieron interesados en condenar a su padre. Ellos estaban interesados en su redención. Y así humanamente ellos protegieron una cubierta para el padre porque lo amaban. Y al hacerlo ellos estaban simplemente repitiendo lo que Dios mismo había hecho por sus criaturas, por Adán y Eva caídas en el jardín del Edén, cuando Dios se compadece de ellos y hace túnicas para estas criaturas, para Adán y Eva que están desnudos, pero hace estas túnicas sacrificando unos animales. Ya hay derramamiento de sangre. Por eso cuando el Señor Jesús muere, es el Cordero que el mismo Dios tuvo que sacrificar para cubrir el pecado, para perdonar el pecado del hombre, nuestro pecado. Ellos estaban interesados en su redención. Los hijos de Noé proveyeron esa cubierta para su padre. Ellos estaban repitiendo lo que el Señor hizo, lo que Dios hizo en el Edén. Lo que ha hecho el Señor Jesús en la cruz, cuya sangre cubre el propiciatorio, cuya sangre cubre nuestros pecados, cuya sangre cubre nuestra culpa y cuya justicia cubre nuestra desnudez, amigo oyente, con el fin de que podamos estar cómodos en la presencia de Dios. Muéstrate como tú eres delante de Dios. Muéstrate como tú eres en su presencia. Que sea el Señor en este día hablando a tu corazón, estimado amigo, de las situaciones que debes analizar, en las que estás desnudo, y venir delante de la presencia del Señor. Tal vez cubierto de muchas cosas, pero el Señor cubrirá tu desnudez espiritual, cubre mi desnudez espiritual. Qué importante es que cada vez que vengamos al Señor en ese corandeo a estar en la presencia de Dios, podamos mostrarnos como somos, sin apariencias de nada, como somos en su presencia. Ese es el gran objetivo. Padre, ayúdanos, cubre nuestra desnudez, por favor. Ya la cubriste derramando en la cruz del Calvario la sangre del Cordero de Dios. Pero permite que nosotros aceptemos esa cobertura en nosotros en el nombre de Jesús, y todo impedimento, Padre, en el nombre de Jesús se va de la vida de nuestros oyentes, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque hay tiempo de redención. Gracias porque ya lo has hecho. Señor, oro por todo aquel que huye de su desnudez espiritual. Permite, Señor, que en ti tomen fuerza, que en ti, Señor, encuentren salvación. Señor, que seas propicio para ellos, que les alcance, Señor, y que ellos conozcan la verdad. Te lo pedimos hoy en el glorioso y en el poderoso nombre de Jesús, porque tú eres bueno, Señor. Para siempre es tu misericordia. Te damos gracias hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.